1516-1598. Básicamente, los Austrias mayores van a ser los reyes sucesores de los reyes católicos que den forma, construyan lo que va a ser el Imperio Español. ¿Por qué se llaman los Austrias mayores? En primer lugar, se llaman los Austrias porque tanto Carlos V o Carlos I como Felipe II provienen de Austria. Son una familia, la familia Habsburgo, que vienen desde Alemania, desde la actual Austria. Por eso se les llama los Austria, a ellos y a sus sucesores. ¿Por qué Carlos I o Carlos V se les llama de las dos formas? Y Felipe II van a ser los Austrias mayores, porque son, por así decirlo, los Austrias buenos, con los cuales el Imperio Español asciende hasta ser la primera potencia mundial. Luego los sucesores de Felipe II serán tres y serán los Austrias menores, porque con ellos el Imperio Español se vendrá abajo, se desmembrará y acabará con el final de la propia dinastía en el año 1700. Pero vamos a empezar con los Austrias mayores. Bien, en primer lugar, decir que el primer Austria mayor, el que llega al trono español después de los Reyes Católicos, es Carlos I, primero de España. También será luego Carlos V de Alemania. Por eso se pueden usar las dos denominaciones indistintamente. Carlos V o Carlos I. Bien, Carlos I es el nieto de los Reyes Católicos. Ya sabemos que los Reyes Católicos casaron a su hijo con un montón de príncipes europeos para generar alianzas matrimoniales que rodeasen a Francia. A su hija Juana, la que luego sería llamada Juana la Loca, se la casó con Felipe el Hermoso, príncipe de Borgoña, y a la muerte de toda esta gente, de los Reyes Católicos por un lado y de Felipe el Hermoso por el otro, solo queda Juana como heredera, pero la nobleza castellana no acepta a una mujer que según ellos está desequilibrada y por tanto traen al trono español al hijo de Juana y de Felipe el Hermoso, Carlos, el que será Carlos I. Este señor, gracias a esa alianza matrimonial que habían hecho los Reyes Católicos, sobre su figura recaen un auténtico montón de distintos tronos y territorios europeos. Gracias, ya digo, a las alianzas matrimoniales que hicieron los Reyes Católicos. Concretamente, este señor va a heredar por vía materna de Juana a través de los Reyes Católicos los reinos de Castilla, Aragón, Navarra, Italia y el territorio de Milán y las posesiones en el norte de África y, por supuesto, las colonias americanas que están empezando a conquistarse y a colonizarse allí, en el nuevo continente. Y por parte paterna, por parte de Felipe el Hermoso y la familia austríaca, heredan Borgoña, el Franco Condado, los Países Bajos, Austria y el derecho al trono de emperador alemán, del Sacro Imperio Romano Germánico. O sea que este señor que llega a ser emperador, llega a España con 16 años, controla media Europa, le ha caído sobre su cabeza por herencia y sobre todo ese objetivo que tenían los Reyes Católicos de rodear a Francia queda completamente confirmado. Porque como vemos, todas las posesiones de Carlos en Europa rodean por completo a Francia. O sea que objetivo de los Reyes Católicos conseguido. Bien, este gran imperio de Carlos I va a ser lo que dé pie al concepto de monarquía universal, que veremos un pelín más adelante. Pero primero tenemos que detenernos en la propia llegada en sí misma de Carlos a España, al trono español. Pensemos que este señor, Carlos, es muy joven, no conoce España, viene desde Bélgica, él nació en Gante, y no habla ni palabra de castellano. Entonces él llegará a España, que ahora ya va a ser España, ya no diferenciamos Castilla, Aragón y el resto de reinos, sino que hablamos de España en su conjunto, y se encuentra con que genera enemistades. Concretamente va a tener dos problemas para su implantación aquí, dos focos de resistencia, dos revueltas. En Castilla se va a producir la revuelta de las comunidades, los comuneros. ¿En qué consiste la revuelta de las comunidades? Básicamente, las ciudades castellanas, las ciudades importantes de Castilla, hacen una revuelta en contra del nuevo rey
En primer lugar, porque consideran que es un extranjero, que no conoce los detalles del funcionamiento de España y por tanto no lo va a gobernar bien porque se rodea de ministros belgas como él. Y en segundo lugar, también las ciudades tienen rencillas sin pagar con la corona castellana. Aprovechan el cambio de rey de Fernando el Católico a su nieto Carlos para intentar, con un acto violento, una revuelta, sacar algo del nuevo rey. Las comunidades, por supuesto, en Castilla van a ser aplastadas por el emperador, por Carlos I, y quedará en nada. El movimiento comunero simplemente fracasará. Lo único que conseguirán los comuneros es que Carlos se dé cuenta de que no puede gobernar un país como España sin saber ni papa de castellano y sin tener ministros españoles, y por tanto, después de la revuelta de las comunidades, Carlos I se empeñará en aprender castellano, lo hablará a la perfección muy pronto y despedirá a sus ministros belgas y se rodeará de españoles que sí conozcan bien la realidad castellana y aragonesa. Eso en cuanto a Castilla, la revuelta de las comunidades no tiene grandes efectos sobre el rey. Y en Aragón, una cosa parecida es la revuelta de las Germanías. Es similar en sus causas, pero aquí también entran algunos motivos de corte religioso. Hay bastantes rencillas entre los comerciantes cristianos de las ciudades y los agricultores antiguos musulmanes, antiguos mudéjares del campo. Hay rencillas territoriales por derechos de paso, por derechos de ocupación del territorio. Entonces, con la llegada del nuevo rey, también ven ahí una ocasión de un poco de caos, debilidad en el trono, para sublevarse e intentar luchar cada uno por sus intereses. También la revuelta de las Germanías en Aragón es completamente aplastada. ¿Cuál es la consecuencia de estas dos revueltas? El emperador se asienta como emperador español sin ningún tipo de problema, se afianza en el trono y no va a tener ningún tipo más de contestación en el futuro, y, sobre todo, afianza una alianza nueva entre la nobleza y el trono. Porque, tanto en contra las ciudades castellanas de los comuneros como contra las ciudades aragonesas de las Germanías, van a ser los nobles quienes masivamente apoyen al nuevo rey. Y eso hará que sean recompensados con una relación muy estrecha a partir de ahora entre nobleza y trono. Igual que los reyes católicos tuvieron problemas con la nobleza por intentar controlarla y que no se les sublevase, Carlos I se va a llevar magníficamente bien con los nobles, porque desde el principio asentará una alianza con ellos en contra de las ciudades, de la burguesía. En fin, básicamente, lo importante de Carlos V o Carlos I, aparte de ese gran imperio que hereda y de los problemitas de asentamiento que tiene al llegar a España recién llegado, lo importante va a ser su concepción de monarquía universal. Monarquía universal y cristiana significa que Carlos V se considera a sí mismo el rey de todos los cristianos y por tanto el defensor principal de la cristiandad. ¿Contra quién? Contra cualquier tipo de amenaza, contra cualquier otra religión, contra cualquier herejía. Eso va a hacer que durante todo el reinado de Carlos I los intereses de España como tal queden por debajo de los intereses de Europa. Carlos I va a ser mucho más el emperador de Alemania y el rey de buena parte de Europa Central que de España. ¿Esto en qué se va a traducir? En que muchísimos recursos, muchísimo dinero que llega a España, que se produce aquí o que llega como parte del oro que llega desde las colonias, no se queda ni se invierte en España, sino que se deriva a las guerras europeas del emperador. Esto es lo que significa monarquía universal. Carlos I no se centra en España, sino en el resto de posesiones europeas. Él es mucho más, se considera mucho más el emperador de Alemania, el emperador de los cristianos, que el rey de España. Y esto va a marcar totalmente su política exterior, los conflictos a los que esta concepción como rey de todos los cristianos y señor de Europa va a arrastrar a Carlos I en cuanto a guerras. Básicamente, los conflictos van a ser contra tres enemigos que luego heredará su hijo Felipe II. En primer lugar, el primer gran enemigo, Francia.
Ya habíamos dicho que Francia era el gran enemigo de los reyes católicos. Funciona la idea de rodearlo territorialmente con alianzas matrimoniales y Francia, evidentemente, viéndose rodeada por todas las posesiones de Carlos I, no se queda quieta. Va a intentar defenderse antes de ser completamente rodeada y absorbida. ¿Cuál va a ser el campo de batalla entre el imperio de Carlos V y Francia? Italia. El norte de Italia, sobre todo Milán, va a ser el territorio de guerra continua entre Francia y España. Básicamente va a haber 4 guerras distintas a lo largo del reinado de Carlos V contra el rey Francisco I de Francia, y España va a ganar en todas las ocasiones. Francia va a ser continuamente vapuleada por los tercios españoles de Carlos V. O sea que el objetivo de anular a Francia completamente exitoso y conseguido. Otro gran enemigo que va a surgir por esta idea de Carlos V de ser el emperador de los cristianos, pues evidentemente el enemigo religioso, los musulmanes. ¿Cuál es el gran imperio musulmán que ha surgido en esta época? El imperio otomano, es decir, los turcos. Los turcos, desde que en el siglo XV tomaron Constantinopla, se han envalentonado y han llevado la guerra otra vez a todo el norte de África y a Europa, avanzando hacia Europa central. Carlos V va a luchar contra los turcos en Austria, les va a derrotar defendiendo tanto la puerta a la cristiandad como sus propios territorios austríacos, que heredó de su padre, y también se va a enfrentar a los turcos en el mar. En torno a la isla de Creta se van a enfrentar la flota española y la flota turca en una batalla conocida como Famagusta, en la cual también van a vencer los españoles. O sea que, tanto contra Francia, el enemigo territorial, como contra los turcos, el enemigo religioso, Carlos V se impone, vence siempre en los dos frentes. Pero llega un último frente, que es el que se va a enquistar como conflicto eterno para Carlos V y el que va a provocarle una enorme depresión y finalmente su abdicación, que va a ser el problema del protestantismo. Su enemigo no va a ser un enemigo exterior, sino interior. En Alemania, desde 1520, se va a producir la reforma religiosa protestante de Martín Lutero, una reforma que acusa a la Iglesia Católica de ser corrupta, de apartarse de las creencias originales de los cristianos, todo completamente cierto, ¿verdad? Y que Carlos V, que se considera a sí mismo emperador de la fe y emperador de toda la cristiandad, va a emplear muchísimos recursos en combatir. Concretamente, desde 1520 hasta 1555, 35 años enteros, va a haber una sangrientísima guerra civil en el Imperio Alemán, del cual es emperador Carlos. Entre Carlos, por un lado, al frente de los católicos, de la Iglesia Católica de toda la vida, contra los príncipes alemanes que se pasan al protestantismo, que se convierten a esa nueva fe mucho más pura, mucho más puritana, más controlada y más partidaria de la moral estricta y rígida. Carlos V dedica muchísimos recursos sacados de España a luchar contra los príncipes alemanes protestantes, les vence en multitud de batallas, por ejemplo en la batalla de Mühlberg, 1547, que es el gran éxito militar de Carlos V, que cree que ahí ha acabado ya con la guerra civil, pero ni muchísimo menos. Los príncipes alemanes nunca jamás dan su brazo a torcer, continúan luchando contra Carlos V en favor de su libertad religiosa y de intereses económicos, porque un príncipe protestante controla las propiedades de su iglesia, al contrario que un príncipe católico, y la resistencia a ultranza de los príncipes va a llevar a una situación de desangramiento de ambos bandos, de ruina total de Alemania, hasta que al final se llegue a una especie de consenso para que la guerra no se haga completamente eterna. Este consenso se firma en 1555 con la paz de Augsburgo. En esa paz, Carlos V, completamente deprimido y humillado, no tiene más remedio que aceptar que, aunque él siga siendo emperador del Imperio Alemán, los príncipes tienen libertad religiosa
Esto supone un golpe durísimo para Carlos V, porque él era el monarca de todos los cristianos y ha permitido que en el corazón de sus propiedades, que es el Imperio Alemán, anide una herejía, como es la herejía de la Iglesia protestante. Pues bien, por tanto, en la política exterior de Carlos V, muy expansiva y muy cara, éxito contra los turcos y éxito contra Francia y fracaso total contra el protestantismo en Alemania. Esto en cuanto a Carlos V. Carlos V se va a retirar en 1555, justo después de firmar ese decreto de libertad religiosa con la paz de Augsburgo, se va a meter en un convento y va a morir allí. Va a morir allí con 56 años, no es ningún anciano, pero psicológicamente y físicamente le afecta muchísimo la renuncia a ser el príncipe de todos los cristianos, teniendo que admitir la herejía en Alemania. Eso acabará con él completamente. Así, en 1556 hereda el trono Felipe II, su hijo. Los territorios que hereda Felipe II son ligeramente distintos. Por eso, la monarquía de Felipe II se va a llamar monarquía hispánica, mientras que la de su padre era monarquía universal. ¿Por qué la herencia es distinta? Sencillo. Carlos V deja a su hijo todos los territorios que heredó de su madre, principalmente. Los territorios en España, Italia, Milán, también le deja Países Bajos, Franco Condado y Borgoña, pero a su hermano, Fernando, le deja el Imperio Alemán y Austria. Es decir, Felipe II no hereda de su padre las posesiones centroeuropeas, el Imperio Alemán y Austria. Por eso, ya que Felipe II no va a ser el emperador alemán, tampoco va a ser un monarca universal, sino que él sí que va a ser un monarca que se centre un poco más en los intereses propiamente dichos de España, de su país primigenio que es España. Bien, este señor evidentemente también va a ser un ultracatólico como su padre y eso le generará problemas, pero ya lo veremos. En primer lugar, igual que vimos los problemas internos de Carlos V, vamos a ver los problemas internos de Felipe II. Son problemas graves, serios, aunque el rey lo aplaste todo con su maquinaria militar. En primer lugar, tiene que hacer frente a la sublevación de los moriscos en las Alpujarras, en 1568. ¿Quiénes son los moriscos? Son descendientes de los musulmanes que se convirtieron forzosamente al cristianismo después de la caída del Reino de Granada. A estos musulmanes se les prometió en 1518 50 años de tolerancia. Ya no son musulmanes, ya son cristianos, pero son moriscos. Nadie se fía de ellos porque son descendientes de musulmanes muy cercanos. Cuando llega el año 1568, caducan esos 50 años de permiso de permanecer en la península y se acerca el momento de su expulsión, igual que se expulsó a los judíos en 1492. Cuando llega ese momento, los moriscos, antiguos musulmanes, principalmente que viven en la Alpujarra, en el antiguo reino de Granada, se sublevan. Se niegan a ser deportados al norte de África, donde ellos no tienen nada, porque son cristianos, aunque sean cristianos nuevos, y el rey tiene que ir con un ejército a amansar a los moriscos, a suprimir esa revuelta de la Alpujarra, que tiene un motivo principalmente, ya os digo, religioso. Evidentemente, Felipe II masacra la rebelión musulmana, la rebelión morisca, perdón, y expulsa a la mayoría de ellos a el norte de África. Pero algunos de ellos, en vez de expulsarlos, lo que hacen es deportarlos. Significa que se separan las familias de alpujarreños granadinos y se les manda a distintos puntos de la península donde pueden ser útiles. ¿Cómo pueden ser útiles? Como ya sabemos, los moriscos son maestros en la agricultura del regadío y en el trabajo de la seda. Felipe II no quiere prescindir del todo de ellos, expulsándolos del país, sino que a muchos los deporta donde no sean suficientes para armar jaleo, pero donde puedan seguir trabajando y generando riqueza. Sobre todo el Reino de Valencia, el Reino de Aragón, etcétera, etcétera. Otro problema, las alteraciones de Aragón y el caso Antonio Pérez. Esto es una cosa muy curiosa que le ocurre a Felipe II. Lo vamos a ver muy rápido. Felipe II tiene
un secretario real que se llama Antonio Pérez. El señor Antonio Pérez es aragonés. Y este hombre tiene una afición enorme que es robar. Básicamente roba cualquier cosa que no esté atornillada al suelo. Además es una fortuna enorme, sirviéndose de la corrupción asociada a su cargo, superpoderoso por debajo del rey. Cuando el rey se entera de la corrupción de Antonio Pérez, que lleva 20 años robando de todo y extorsionando a la gente, quiere detenerlo. Y Antonio Pérez huye a Aragón. Problema de que Antonio Pérez sea aragonés y huya a Aragón, que en Aragón, como hemos visto con la monarquía pactista, existen fueros. Los aragoneses tienen leyes tradicionales que les protegen. Según los fueros tradicionales de Aragón, el rey no puede entrar en Aragón por la fuerza con un ejército. Tiene que pactar con las ciudades y los nobles aragoneses. Y sobre todo con el Justicia Mayor de Aragón, que es el funcionario que se dedica a vigilar que los fueros tradicionales de Aragón siempre se cumplan. ¿Cómo hace Felipe II para resolver este caso? De que no puede ir militarmente a coger a Antonio Pérez porque le protege su condición de aragonés. Lo denuncia como hereje. Evidentemente Antonio Pérez no es un hereje, es un ladrón. Pero al denunciarlo por hereje, la Inquisición, que no tiene ese tipo de problemas de jurisdicción, sí puede entrar en Aragón e intentar apresar a Antonio Pérez. Es un caso típico de cómo el rey usa a la Inquisición con una excusa religiosa para ejercer su voluntad política. Por mala suerte para Felipe II, Antonio Pérez es ayudado por el Justicia Mayor y por la nobleza aragonesa y se fuga de la persecución de la Inquisición, se marcha a Francia y ahí vive de su enorme riqueza saqueada en España hasta los 70 y pico años. O sea que fracaso en este caso para Felipe II y una enorme vergüenza, un escándalo, porque ha sido su secretario el que protagoniza semejante casos de corrupción y de desobediencia al rey. Y por último, bueno, casos de bandolerismo en Cataluña, pero sobre todo lo más serio es una terrible crisis de la hacienda, con bancarrotas cada 2 décadas y emisión de juros. ¿Por qué se arruina la hacienda española? Porque, primero, hay que mantener controlados muchísimos territorios y segundo, Carlos V había pedido una enormidad de préstamos, no os imagináis cuantísimo dinero había pedido prestado para su guerra en Alemania. Esa deuda Felipe II la hereda y la acrecienta, porque Felipe II también va a gastar muchísimo dinero prestado en nuevas guerras. Eso va a hacer que cada 20 años aproximadamente el Estado español se declare en quiebra técnica, no pueda pagar sus préstamos y tenga que emitir juros. Los juros son títulos de deuda que se venden a gente particular, es decir, son pequeños préstamos que la gente da al Estado, que ciudadanos españoles dan al Estado a cambio de intereses futuros. Yo te vendo a ti un título, un juro, a cambio de 1000 ducados, prometiéndote que dentro de 5 años te devolveré 1200. Eso es un título de deuda, un juro. Es una situación desesperada que hace el rey para intentar recaudar dinero cuando ya los grandes prestamistas no le prestan porque se ha declarado en bancarrota varias veces. O sea que España arrastra un enorme problema económico de endeudamiento por culpa de la guerra de Carlos V y de las guerras de Felipe II que veremos a continuación. ¿Cuáles son las guerras de Felipe II? Si Carlos V había tenido 3 frentes, Felipe II va a tener 5 frentes, sobre todo 4. En primer lugar, Felipe II, también gracias a esos matrimonios tan extraños que hicieron los reyes católicos usando a su hijo como moneda de cambio, va a heredar el reino de Portugal. En 1580, Portugal y España se unen en la figura de Felipe II. ¿Esto qué significa? Que tanto Portugal como sus enormes colonias en todo el mundo, sobre todo en África y en Asia y en Filipinas, entran a formar parte del reino de España. Aquí es cuando Felipe II acuñe la expresión de que en su imperio no se pone el sol, porque cuando el sol está saliendo en Filipinas, se está poniendo en Latinoamérica. Por lo tanto, siempre en algún punto de su gran imperio, ahora combinando las colonias españolas con las portuguesas, siempre hay sol. Nunca es de noche en todo el sitio a la vez. Vale. O sea que el imperio de Felipe II va a ser más grande que el de su padre.
aunque no tiene los territorios europeos, sí tiene los territorios portugueses en ultramar, en África y en Asia. Es un frente pacífico, simplemente lo hereda y ya está. Pero tiene 4 frentes violentos muy serios. El primero, continúan las guerras con Francia, otra vez, por lo mismo, porque Francia está rodeada por territorios españoles y quiere una salida. Sobre todo luchan por el control otra vez de Italia. Una vez más, Felipe II aplasta completamente a Francia, la vapulea y consigue arrancarle territorios poquito a poco y mantenerla sometida. No hay problema con Francia. Otro conflicto que hereda Felipe II de su padre, los turcos, el Imperio Otomano. El Imperio Otomano, que había sido derrotado por Carlos V en tierra y en mar, ahora va a ser derrotado principalmente en el mar, con una batalla famosísima que es la batalla de Lepanto, en la que participó el escritor Cervantes, quedó inutilizado de un brazo, por eso se llama el Manco de Lepanto. Básicamente una batalla de galeras masiva que se produce al sur de Creta en el año 1571 y en el cual participan, por un lado, la flota turca, otomana, musulmana, y por otro lado la flota combinada de la Liga Santa, que son principalmente España, la ciudad de Venecia y el Papa. El 90% de los barcos los pone España, evidentemente, como gran país. Gran éxito, enorme éxito, la batalla de Lepanto. Los turcos son derrotados y otra vez marginados al Mediterráneo oriental, mientras España controla el Mediterráneo occidental. En contrapartida, Lepanto es carísimo. Formar una flota de galeras de 600 naves con 10.000 hombres es carísimo. Y todo eso lo paga España, pidiendo préstamos. Dos frentes exitosos, Francia y Turquía. Y dos frentes no tan exitosos. Primero, los Países Bajos. Los Países Bajos, algunas de esas provincias, se ha extendido el protestantismo alemán de Lutero a Holanda. Esas provincias han formado las Provincias Unidas, se han hecho calvinistas, que es otra herejía contra la Iglesia Católica, y se han sublevado contra España. La guerra en Países Bajos va a durar 80 años. La guerra de los 80 años, desde 1566 a 1648 aproximadamente, va a desangrar más y más recursos de España. Es una guerra civil que España nunca va a conseguir ganar del todo, pero que requiere muchísimos recursos de Felipe II, muchísimo dinero contra los holandeses. Y por último, el nuevo frente desconocido es Inglaterra. Inglaterra nunca causó ningún problema a Carlos V porque era aliado suyo contra Francia. Pero ahora, Inglaterra con la reina Isabel I va a ser un enorme problema para Felipe II porque los ingleses se dedican a hacer de corsarios. Es decir, van a atacar continuamente a los barcos españoles que llegan desde América cargados de oro. Suponen un quebranto enorme para una economía como la española ya muy afectada por los préstamos, etc. Pues bien, para castigar a Inglaterra y a su reina por enviar corsarios contra la flota del oro española y por apoyar a los rebeldes holandeses de las Provincias Unidas, España organizará lo que se llamó luego la Armada Invencible. Ese no era su nombre, es un nombre que luego le ponen los ingleses para burlarse. ¿Cómo se llama esa gran armada? Se llama la Gran Armada Española. Es una flota gigantesca que se construye en los puertos de Cádiz, cuyo objetivo es venir al norte, embarcar en los barcos el ejército de los Países Bajos, del duque de Alba, y hacer un desembarco anfibio en Inglaterra para conquistar las islas. Esto seguramente habría salido bien, aunque, como todo, supone un gasto gigantesco y una nueva bancarrota para España, pero una enorme tormenta va a desbaratar los barcos españoles en el Canal de la Mancha y a obligar a la Gran Armada a retirarse. Por tanto, la Gran Armada Española no es derrotada por los ingleses, sino por los elementos, por la mala suerte y por el clima. Pero los ingleses lo considerarán una enorme victoria y le pondrán a ese episodio un nombre tan satírico como la Armada Invencible. Era una gran armada carísima y poderosísima y sin embargo fue derrotada fácilmente por los elementos en el Canal de la Mancha. O sea que Felipe II en cuanto a política exterior
enorme éxito, aunque fácil, heredando la corona portuguesa, éxito sobre Francia, éxito sobre los turcos, pero fracaso contra los protestantes, estos holandeses, igual que había pasado a su padre con los protestantes alemanes, y fracaso contra Inglaterra, que a partir de aquí va a ser un enemigo permanente y súper molesto para España, en todas las épocas hasta el siglo XVIII. Bien, pues esta sería la monarquía hispánica de Felipe II, más centrada en los intereses puramente españoles y americanos, pero aún así sin olvidarse de Europa. En contraste con la monarquía universal de Carlos V, Carlos I, en la que España estaba bastante marginada, se usaba simplemente como un sitio de donde sacar muchísimo dinero para financiar la guerra y se centraba en su papel como rey de los cristianos en Centro Europa. Hasta aquí, en los reinados de los dos grandes reyes, los Austrias mayores. Y lo último que tenemos que ver es simplemente la organización institucional. Cómo funcionan las instituciones del Reino de España una vez se disgregan, se disuelven un poco las individualidades de los reinos de Castilla y de Aragón y todo queda fundido en un mismo estado como es España. ¿Cómo se gobierna un imperio tan enorme y tan heterogéneo? Pues se gobierna con un sistema polisinodial. ¿Qué significa sistema polisinodial? Un sistema en el que hay multitud de sínodos, multitud de nodos distintos conectados, multitud de elementos conectados. Eso significa sistema polisinodial. Y básicamente es un sistema en el que el rey está en la cabeza y toma todas las decisiones, pero está profundamente asesorado por un montón de consejos. Los consejos son territoriales, con expertos, tanto nobles como burgueses, funcionarios leales al rey, de los distintos territorios bajo su mando, como consejos temáticos, que equivaldrían a los actuales ministerios. Consejos en los que expertos en un campo concreto del gobierno del imperio asesoran al rey. Así, tendríamos consejos territoriales por cada uno de los territorios: el Consejo de Italia, el Consejo de Aragón, el de Castilla, el Consejo de India para América, el Consejo de Países Bajos, de Borgoña, de Franco Condado, de Milán, etcétera, para conocer los detalles del gobierno de cada territorio y un imperio tan enorme. Y tendríamos los consejos temáticos, porque el rey, aunque Felipe II es un rey muy competente y muy inteligente, en contraste con su padre, que era principalmente un gran guerrero y un gran estratega militar, el rey necesita asesoramiento en una serie de factores muy importantes, como hoy en día le ocurriría al presidente del gobierno con sus ministros. Los consejos temáticos serán principalmente el de guerra, porque la guerra es una cuestión continua; el de Hacienda, porque España va a entrar en una crisis crónica económica que durará toda la historia de España hasta la actualidad. Nunca hemos salido de la crisis económica que empieza en el siglo XVI, ojo. Consejo de Estado, que básicamente es el consejo de las relaciones internacionales, con quién nos aliamos, con quién entramos en guerra, etcétera, también importantísimo. Y otros consejos como el de las órdenes militares, para gestionar los territorios de los caballeros de Santiago, en fin, consejos temáticos de todo tipo, de marina, de comercio, etcétera, para que el rey esté informado de todos los aspectos y todos los territorios de su gran imperio. Así se llama, por eso se llama sistema polisinodial, porque tiene multitud de sínodos distintos. Y por último, decir que aquí va a aparecer un fenómeno que luego será muy extendido, como es el de la venalidad en los cargos. Venalidad en los cargos significa venta de cargos. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. Los cargos como consejero son hereditarios, pero como el rey no confía del todo en la alta nobleza, suele nombrar como consejeros a la baja nobleza. Esta baja nobleza va a usar su cargo para buscar matrimonios de conveniencia con burgueses ricos. Es decir, en la práctica, la baja nobleza va a vender sus puestos de poder a los burgueses que tienen dinero y quieren también acceder al poder. Eso es lo que se llama venalidad de los cargos. Que los pequeños nobles que asesoran al rey venden su puesto a burgueses a través de matrimonio, de alianzas monetarias, etcétera.
Eso evidentemente dará lugar a corrupción en el futuro. Y por último decir que las cortes, esas cortes que en Castilla tenían poco papel, en Aragón tenían bastante más papel, van a quedar continuamente marginadas. Conforme el poder del emperador crece y crece y crece, el poder interno de las instituciones que le podían hacer un poco de contrapeso decrece. Al final las cortes territoriales de Castilla y de Aragón, no confundir con los consejos, las cortes antiguas, medievales, van a ser convocadas prácticamente nunca. Básicamente le va a quedar una potestad que es jurar lealtad al príncipe de Asturias, al heredero al trono. Cuando Felipe II tenga a su hijo, lo paseará por las antiguas cortes de Castilla y de Aragón para que le juren lealtad y clausurada. Se quedan sin funciones. Todas las funciones reales de gobierno y de poder las asumen los consejos territoriales y los consejos temáticos con el rey a la cabeza.